Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Damos la honra y la gloria al Señor. Damos la alabanza, la exaltación al Señor porque Él es digno. Nos ha prestado un día más de vida. Nos ha dado un día más de vida. En medio de circunstancias adversas, de situaciones difíciles, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel. Y Él está con usted y está conmigo. La honra y la gloria sea para Él, la adoración sea para Él. Porque Él es el que nos ha permitido un día más, una oportunidad más de estar de pie, de estar respirando, de poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros, de su misericordia, de su amor, de poder disfrutar de sus maravillas. El simple hecho de estar respirando, el simple hecho de poder estar aquí, es una gran bendición, es una gran, ¿cómo le llamo a esto? Es una, ¿cómo se llama? Algo grande, que a veces mucho lo vemos insignificante. Andamos el Señor nos presta la vida, nos presta el día a día y andamos quejándonos sin saber la grandeza, sin saber todo lo que el Señor ha hecho y tiene para nosotros. Hoy en día, hablar y conocer de cosas que el Señor ha hecho, a veces puede ser hasta irrisorio para mucha gente. Porque vivimos, o muchos viven en el desconocimiento. Viven en el conocimiento y en el desconocimiento a la vez, aceptando lo que aceptando lo que les conviene y desechando la dirección de Dios en nuestras vidas. Hoy en día es triste darnos cuenta y saber que muchos se han apartado del camino del Evangelio, del camino del Señor, porque no podían aceptar lo que el Evangelio de Jesucristo señala que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Muchos prefirieron hoy en día apartarse de ese camino, porque ese camino no se permite muchas cosas. Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros de una puerta angosta, de un camino estrecho y de una puerta ancha. En el camino angosto y en el camino estrecho y la puerta angosta son pocos los que entran. Mas sin embargo, en la puerta ancha, en el camino amplio, usted puede hacer de todo. Usted puede robar, usted puede matar, usted puede criticar, usted puede fornicar, vivir en adulterio, usted puede practicar la brujería, la hechicería. Todo se permite en ese lado, en ese sector, por decirle así. Lo único que usted no puede lograr es una vida eterna, caminando por ese lugar. Es lo único que usted no puede lograr. No puede ir al reino del Señor, no puede ir al reino de Dios andando en ese camino. En una vida de inmundicia no puede. Y por eso mucha gente se ha apartado y prefieren desconocer lo que la palabra de Dios nos dice hoy en día, para hacer lo que conviene hacer según su propio conocimiento. Este es su programa Roca de Salvación. Yo soy Elvis Anariba. En el último viernes del mes de junio, dándole la honra y la gloria al Señor, porque hasta hoy Él ha sido bueno. Él sigue siendo fiel y verdadero, Él sigue siendo bueno. Y su misericordia ha estado con nosotros, ha estado conmigo. Su diestra de poder no se ha apartado de mí. Aleluya. Gloria a Dios, honra y gloria al Señor. Aleluya. Grande es el Señor y poderoso. Y hablar hoy en día de conocimiento y desconocimiento, como le decía, es algo irrisorio. Porque hoy todo el mundo conoce. Hoy por las redes sociales, por las computadoras, por tanto programa que hay, usted puede conocer de todo. O incluso hay escuelas que se dan y enseñanzas que se dan a través de vía Zoom. No necesita usted presentarse a una clase, no necesita presentarse a un centro de estudio para aprender. Se imparten las clases y se imparten vía Zoom. También hay congregaciones que también lo hacen vía Zoom. Y yo me pregunto, no critico nada ni a nadie, pero yo me pregunto, ¿cómo funcionará una iglesia vía Zoom, una congregación vía Zoom? No sé. Hoy en día tenemos libertad de culto, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de movernos. ¿Cómo no congregarnos? ¿Cómo no ir a un lugar y congregarnos? Como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Aleluya.
Bueno, entonces, a lo que quiero ir con esto, con esta introducción es a lo siguiente. Hay un pasaje bíblico que nos habla a nosotros y dice la palabra del Señor allá en el libro de Oseas, 4:6 está esta palabra. Leo la palabra del Señor para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia yo me presento en esta tarde, bendito Dios, dándote la honra y la gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que añada bendición a cada uno de los que se va a detener a escuchar y ver este programa, Padre, por medio de tu palabra, bendito Dios. Porque sé que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tu palabra no llega nunca fuera de tiempo. Tu palabra siempre está a tiempo, Señor. Eso depende de cada uno de nosotros, cómo la tomemos, cómo la aceptemos, la voluntad que tengamos, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder aprender y poder atesorarla, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor, como siempre la sabe hacer, Padre amado. En esta tarde yo te doy la honra y la gloria, Padre, y te doy agradecimiento, Señor. Gracias por todo, Padre amado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Dice la palabra del Señor. Hay diferentes versiones, diferentes palabras que se usan en diferentes versiones bíblicas. Pero todas hablan de lo mismo. Todas dan a entender lo mismo. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? ¿Y cuál pueblo? ¿Y cómo fue destruido? Está hablando de mi pueblo, el pueblo de Israel. Y de repente usted me va a decir: pero yo no soy del pueblo de Israel. Pero una vez que venimos al camino del Señor, aceptamos al Señor, sabemos que nosotros no somos, de repente no somos israelitas, no somos judíos, pero somos hijos de Dios, y la palabra de Dios aquí está hablando para los hijos de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la verdad. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Dónde encontramos el conocimiento nosotros? En diferentes partes. Pero el conocimiento en nuestra vida debe de estar basado en la palabra del Señor. Porque si ignoramos las Escrituras, de nada nos sirve que tengamos el grado que tengamos en diferentes áreas de la vida, de lo natural, de lo normal, de lo efímero. Porque hoy en día, de repente en cada hogar puede haber una palabra de Dios, puede haber Biblia. Pero no tenemos el conocimiento de qué hacer con la Biblia, con la palabra de Dios, porque está ahí. Porque yo le digo esto: cuando yo no era convertido, cuando yo era un perverso, un mundano, un pecador, que practicaba pecado, porque pecadores todos somos, yo tenía mi Biblia, siempre he tenido una Biblia yo, una, dos, siempre las he tenido. Pero ¿sabe qué hacía? Dejaba la Biblia abierta de repente en mi cuarto, en mi cama, en el Salmo 91. Y de repente, no sé para qué, porque yo sé que eso no actúa así. La palabra de Dios hay que vivirla. La palabra del Señor hay que practicarla, hay que conocerla, hay que entenderla, hay que meditarla. Y de esa forma obtenemos el conocimiento. Pero una vez que usted y yo venimos al camino del Señor, nos convertimos, escudriñamos la Escritura, pasamos tiempo con Dios, pasamos tiempo leyendo la palabra del Señor y nos empapamos y vamos conociendo lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios dice que hagamos, y lo que no hagamos, que evitemos lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. No voy a criticar a nadie, pero una vez que usted y yo nos convertimos al Señor, que ya no somos tradicionalistas, que ya no somos comunes, que ya no pertenecemos a la religión común, a la religión que de repente, como le decía al principio, anda por el camino ancho, por la puerta amplia donde todo se vale. Yo ya no le prendo, por decirle, velas al niño de Atoche, por decirle así, porque yo ya tengo el conocimiento y yo sé que eso ya al Señor no le agrada.
que hay un solo Dios. Dios es uno, dice, no hay otro después de mí, dice su palabra. Entonces yo con el conocimiento yo ya no le enciendo velas a nadie, a nada. Porque tengo el conocimiento y yo sé que eso es pecado. Eso va de la mano con hechicería. Me va a disculpar bastante si le gusta o no le gusta, no es mi problema. Pero eso no le agrada al Señor. Entonces tengo el conocimiento y yo ya no lo hago. Porque conozco y sé que al Señor no le agradan esas cosas. Y dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también me olvidaré de tus hijos. Está hablando el Señor al pueblo de Israel. Está hablando a los hijos de Israel. De tus hijos le está hablando. A los hijos de Israel. Pero hoy en día la palabra de Dios nos enseña a nosotros, nos habla a nosotros, la palabra de Dios nos habla, nos exhorta, nos confronta. Pero qué difícil es hacer entender a aquel que dice, como dicen los hermanos y amigos mexicanos, no, dicen, aquí solo la virgencita. Yo no encuentro ninguna virgencita en la palabra de Dios, al menos la única que está ahí es la madre de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí con un propósito, vino a cumplir un propósito. Pero después de eso hay como 11,000 clones que yo no sé de dónde los han sacado. Ignorancia pura, falta de conocimiento, porque no escudriñamos la escritura, porque nos leen un libro que no sé quién lo escribió, que no es la palabra de Dios. Y que nuestra madre por aquí, que nuestra madre por allá, y yo no encuentro esa madre en la palabra de Dios. Entonces, yo aquí me enfoco en esto, al desconocimiento, porque también existe el desconocimiento, porque nos da pereza. Nos da pereza, somos haraganes para leer la escritura, para interpretar las escrituras, somos haraganes para levantarnos de madrugada a orar, para que el Señor nos muestre y nos diga y nos enseñe por medio de su Santo Espíritu a entender y a escudriñar las escrituras, porque de eso se trata, de tener una intimidad, una relación con Dios. Es ahí donde el Espíritu de Dios habla. El Espíritu de Dios no me va a hablar a mí prendiéndole velas a nada ni a nadie. Eso está salido de todo contexto. Yo no encuentro eso en la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. La honra y la gloria es para el Señor. Como le digo, no estoy criticando a nadie, pero nos falta conocimiento. Hoy en día, en los hogares, los niños tienen una tablet, un teléfono para jugar. Son más prácticos, son más eficientes para manejar un teléfono que muchos de nosotros los adultos. Porque los padres de repente no tienen el conocimiento y no entienden el porcentaje de daño que eso le hace al cerebro de un menor de edad, de un niño, por decirle así. No, y dice, para que no llore, para que aquí... Por eso hoy hay tanto loco, hay tanta gente enferma, hay tanta enfermedad, porque nosotros somos alcahuetes, porque los padres no tienen el cuidado, o no tenemos el cuidado de qué es lo que le vamos a dar a nuestros hijos. No tenemos el conocimiento de hacerles saber a nuestros hijos las cosas como son, porque somos haraganes. Porque en el corre y corre de la vida se nos olvida que a los hijos también hay que enseñarles palabra de Dios. Instruye al niño en tu camino, dice su palabra, y aun cuando esté grande no se apartará de ella. Aleluya. Conocimiento, hay que darle conocimiento. Que conozca, aleluya. Y hoy en día, vivimos de repente un evangelio, por decirle así, cargado de emociones, pero falto de convicciones. Porque a veces vamos a la congregación, vamos al culto, vamos a escuchar palabra de Dios, pero no estamos escuchando, no estamos poniendo cuidado, no estamos con la intención o con el deseo de aprender, para que no se cumpla lo que dice la palabra, que mi pueblo fue o va a ser destruido porque le faltó conocimiento.
Hablar hoy en día del fin del mundo, de la venida del Señor, es que le llamen loco a uno. Pero aquí está. La palabra de Dios se va a cumplir. Y se sigue cumpliendo. Y es poco lo que falta para que se cumpla todo. Aleluya. Y hablando de desconocimiento, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo. Hoy hay un pasaje bíblico que el Señor Jesucristo resalta. Está en Mateo 22, Mateo 22, 22, 23. Dice la palabra del Señor. Aquel día, dice, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección, y por eso le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 ella será mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis. Estás equivocado. No sabes nada, sos ignorante, le dijo. Erráis. Ignorando, dice las Escrituras, y el poder de Dios. Por eso nos empapamos, por eso escudriñamos las Escrituras, para que no vivir en mentira, para que no pase lo que le dijo, lo que pasó en Oseas 4:6. Mi pueblo padeció o va a padecer porque le faltó conocimiento, entendimiento. Porque se acomodó, de repente conoció, pero miró que no le convenía dentro de lo espiritual, y se fue con los deseos de la carne. Entonces el Señor les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay que empaparse de las Escrituras, hay que conocer las Escrituras. Entonces el Señor les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección les dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si usted y yo nos vamos en el rapto de la iglesia, nos vamos a una vida nueva, una vida eterna. Si logramos y coronamos nuestra meta, nuestra carrera, dice la palabra de Dios, que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Aleluya, aleluya. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya, Dios no es de muertos, es Dios de vivos. Aleluya, conocimiento. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya, la honra y la gloria es para el Señor. ¿Por qué le digo esto así? Porque hoy en día, mire, le digo esto, hay mucha gente que pierde un ser querido y dicen que algún día se van a reunir otra vez. ¿A dónde dice eso en la palabra del Señor? ¿A dónde está eso? Otros dicen, desde el cielo me cuida. Mentira, mentira, pura mentira, desconocimiento total, ignorancia a la palabra del Señor se llama eso. La palabra de Dios no menciona que el que muere va a cuidar al que quedó acá. Mentira. El que cuida, el que guarda, se llama Dios. Se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que cuida. Siempre y cuando usted le dé la libertad para que lo cuide. Porque a fuerza no es. Leía yo y escuchaba la otra vez, leía por ahí una anécdota, un comentario que un pastor, oiga bien lo que le voy a decir, que un pastor estaba en su prédica
Y dijo el pastor, veo un ángel de Dios en la parte de atrás por la puerta entrando. Y la gente empezó a gritar, a brincar y no miraban hacia atrás, que se cargaron de emoción, que brincaron, lloraban, gritaban, hacían aquí, de repente hablaban en lenguas. Y dice el pastor, y ese ángel viene ahorita entrando, viene en las últimas filas, y más gritaba la gente, más emocionados, más gritaban, más brincaban, y les dijo el pastor, ahora viene por el centro de la iglesia, en el pasillo, y más y aquel desorden, aquella gritadera y aquella brincadera. ¿Sabe qué les dijo el pastor? Y ese ángel se llama Satanás. ¿Por qué le digo esto yo y por qué le comento esto? Porque vivimos un evangelio de emociones, no de convicciones. Un hombre, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un cristiano empapado de la palabra de Dios, no se deja llevar por emociones. Seguimos adelante luchando porque no por lo que vemos, no por lo que sentimos, no por lo que oímos, sino por lo que hemos creído. Entonces, un evangelio falto. De repente vamos al culto. Andamos ahí, como quien dice, andamos en la miel para ver qué se nos pega. Pero nos falta agudizar el oído espiritual porque esta anécdota que les estoy contando no hubiera sucedido, no hubiera pasado lo que pasó con los hermanos ahí que brincaban. Porque el pastor le decía que un ángel estaba entrando. Un hombre lleno del Espíritu de Dios no es engañado, no puede ser engañado. Un hombre que conoce la Escritura no puede ser engañado. Y ese ángel le dice, se llama Satanás. Y todo el mundo emocionado porque vivimos un evangelio de emociones con falta de convicciones. Nos gusta la brincadera, que aquí, que allá y que no sé qué. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice, el Señor le dijo a los saduceos, cerráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aleluya. La honra y la gloria es para el Señor. Entonces, volviendo a lo de la anécdota, brincaban. De repente hablaban en lenguas, a saber quién les entendía las lenguas, quién se las interpretaba, no sé. Y mire, le voy a mostrar algo que está en la palabra del Señor en Primera de Reyes 19:11, hablando de emociones, hablando de realmente cómo conocemos nosotros realmente las cosas, cómo que sabemos, cómo interpretamos dónde está Dios. Porque como le digo, por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las escrituras, por falta de pasar tiempo en oración, por falta de ayuno, por falta de intimidad con Dios, somos arrastrados y engañados por emociones. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Primera Reyes 19:11. Dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, oiga bien, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Aleluya. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, aleluya, Él no estaba ahí. Y tras el viento dice un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué tres cosas hay aquí? Terremoto, hay fuego, hay un gran y poderoso viento. Aleluya, aleluya. Pero Jehová no estaba ahí. Usted puede ver el fuego de repente en las congregaciones. Usted puede ver el movimiento. Usted puede ver el movimiento de un gran viento.
Usted puede ver un terremoto, un movimiento, por hacer comparaciones, viento, terremoto y fuego, pero Dios no estaba ahí. Y de repente esas cosas pueden ser cosas violentas, que se mueven, que se mira la emoción. Yo no sé, no critico a nadie, me va a disculpar bastante, me va a perdonar bastante, pero yo miro en mis lugares una brincadera y yo no sé, yo dudo que el Espíritu de Dios esté en ese desorden. Ahí me va a disculpar bastante. Yo lo dudo, por lo que leo una palabra del Señor. Porque dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un gran y poderoso viento, rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo, ¿qué? Apacible y delicado. Apacible y delicado. Ahí estaba el Señor en el silbo, apacible y delicado. Ahí estaba, no estaba en el desorden del viento, en el desorden del terremoto. No estaba en el fuego, estaba en el silbo, apacible y delicado. Aleluya. Entonces, tenemos que tener el conocimiento, escudriñar las Escrituras, para que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos haga entender. Porque mi pueblo pereció, dice su palabra, porque le faltó conocimiento. Y de repente a muchos no nos falta el conocimiento. Tenemos el conocimiento, pero no lo usamos como debemos usarlo. Aleluya. Porque seguimos siendo arrastrados por las corrientes del mundo. Porque el que tiene conocimiento no practica el pecado. No constricta al Espíritu Santo de Dios. El que tiene conocimiento de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no le gusta, ya no le prende velas a San Antonio del Monte, o San Antonio de dónde, o San Antonio del Langue, como dice Tito. Porque sabe que eso es pecado, porque sabe que Dios no le agrada eso, porque Dios le dijo: no tendrás dioses ajenos a mí, le dice la palabra del Señor. Entonces tenemos el conocimiento y sabemos que Dios no le gusta, y Dios dice: no tendréis dioses ajenos. Conocimiento. Entonces yo sé que a Dios no le agrada que tengamos otros dioses, que le pongamos ayudantes. Dios no necesita ayudantes. Dios es suficientemente poderoso, grande, fuerte, invencible. Él no necesita ayudantes. Aleluya, la honra y la gloria es para aquel, el grande, el exaltado, el digno, el santo, el poderoso. Para Él es la honra y la gloria, para nadie más. Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Entonces la palabra del Señor nos muestra y nos dice a nosotros que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también en el conocimiento está el desconocimiento. Aleluya. La honra y la gloria es para el Señor. Grande es el Señor, y poderoso como Él no hay otro. Grande y sublime es Él. Aleluya. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que no le agradan al Señor, aún teniendo el conocimiento. Aleluya. Por lo tanto, dice: por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto, dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste, dice, la ley de tu Dios. La ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y yo vengo declarando en este día, yo quiero que usted lo declare en su casa, en su vida. Mi casa y yo serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Hay que declarar estas cosas que son bíblicas para que se cumplan. Tenemos de llenarnos de fe para que
estas cosas se cumplan, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. En mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no quiero que mi casa perezca por falta de conocimiento. Debemos de enseñar y enfocarnos en enseñar a nuestros hijos del conocimiento que está en la palabra del Señor, que está en este bendito libro, el libro más vendido, que muchos en todos los hogares hay, en todos los hogares tienen uno, pero no lo leen. De repente van al culto, van a la iglesia, lo llevan. Vamos a ir a tal texto, dice el pastor, o dice el que predica, y no sabe dónde está, porque como lo llegó del culto y lo tiró allá donde cayó, y el día que va al culto lo volvió a buscar. Aleluya, así somos nosotros. Se nos olvida darle la importancia a aquel o aquello que está en este maravilloso libro. Un libro donde está la dirección de nuestra vida, donde está, por decir así, el instructivo de vida, la palabra del Señor. Debemos llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor para no perecer. Como dijo el profeta, uno de los profetas menores, el profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento viene a nosotros cuando nos interesamos, cuando nos preocupamos por conocerlo, cuando le pedimos al Señor que nos dé conocimiento, sabiduría, como el rey Salomón. No pide otra cosa, dame sabiduría para usarlo para bien. Aleluya, aleluya. Este es su broma roca de salvación. Yo le invito a que se empape de la palabra del Señor, que se empape de las sagradas escrituras para obtener conocimiento y no ser engañado por el enemigo, para no perecer como pasó con el parte del pueblo de Israel en el libro del profeta Oseas 4:6. Porque de repente desecharon la ley de Dios, desecharon el conocimiento que tenían y se apartaron. Mire, es cosa terrible. Es cosa terrible que hay gente que conoce las sagradas escrituras, pero la han desechado, la hacen a un lado, pensando que van a engañar al Señor, que van a engañar a Dios. Esto más, como le dije la otra vez, esto más que palabras son acciones, son actitudes. Más que palabras, es actitud. Actitud delante del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Espero que usted que me ha visto, que usted que me está escuchando, pueda aprender. Pueda interesarse por aprender, por tener el conocimiento que está en este bendito libro, que es la palabra del Señor. Aleluya, la honra y la gloria es para el Señor. Este ha sido su programa Roca de Salvación. Yo soy el de Janaribe, lo abrazo en el amor de Cristo. En el amor de Cristo lo abrazo y le digo, hay una vida en Cristo Jesús que es mucho mejor que fuera de Cristo Jesús. Dios le bendiga, lo abrazo en el amor de Cristo. Hasta la próxima.